Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión que estamos realizando del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que el día de hoy tratamos el tema del discurso de lo femenino en el periódico literario El Museo Yucateco. Para nosotros es un gusto estar presentando esta conferencia que realizamos en el marco del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y que a lo largo del mes hemos tenido diversos eventos para destacar distintos puntos historia respecto de las mujeres. Y el día de hoy vamos a estar analizando justamente el discurso de lo femenino en esta publicación que fue icónica de nuestra región peninsular entre los años de 1841 y 1842. Me da mucho gusto presentar esta tarde a la doctora Romina España Paredes, que es nuestra conferencista del día de hoy, y me voy a permitir leer brevemente su semblanza. La doctora Romina España Paredes es doctora en Letras Latinoamericanas y maestra en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciada en Literatura Latinoamericana por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, obteniendo mención honorífica. Es investigadora asociada de tiempo completo en nuestro centro, el CEPSIS de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los artículos La heterogeneidad discursiva en los libros de viaje de Domingo Faustino Sarmiento y Justo Sierra O'Reilly, en Latinoamérica, Revista de Estudios Latinoamericanos. También ha escrito el artículo La escritura de viajes y la memoria histórica, el caso del diario de viaje a Yucatán de José Fernando Ramírez en 1865. Asimismo, entre sus capítulos del libro destacan Naturaleza y sociedades ideales, El espacio utópico en los relatos de viaje por Yucatán de Alex Dixon Le Plongeon y Heterogeneidad en la literatura de viaje latinoamericana, el caso de Justo Sierra O'Reilly. Ha impartido diversos cursos y diplomados en universidades nacionales. La doctora Romina también ha dictado conferencias y ponencias en espacios nacionales e internacionales y sus principales líneas de investigación tienen que ver con identidad yucateca en la prensa escrita del siglo XIX, discurso y representaciones culturales, relación entre género y nación, y actualmente tiene el proyecto Ficciones fundamentales de la identidad yucateca, análisis del discurso patriarcal en el periódico peninsular El Museo Yucateco, 1841-1842, fruto del cual, de esta investigación, es que el día de hoy nos encontramos esta tarde con la doctora Romina. Así que sin más, a nombre del CEPSIS le damos la bienvenida y les recordamos a todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook Live, que pueden hacernos llegar todos sus comentarios y preguntas para la doctora Romina España, que al término de su presentación, pues estaremos abriendo un espacio para dialogar y debatir con ella. Así que muchísimas gracias y bienvenida, Romina. Muchas gracias, Daniela, por tus comentarios. Muchas gracias también por toda la gestión para que pueda yo estar aquí platicándoles sobre este tema, especialmente en el marco de las diferentes celebraciones y eventos que han realizado en la UNAM en torno al 8 de marzo. Me da mucho gusto porque además lo que presento hoy tiene sumamente mucha pertinencia para discutir el tema de la mujer y sobre todo esta construcción a través del discurso de una identidad, que además es una identidad que, aunque la entendemos contemporánea, evidentemente, tiene fundamentos en ficciones fundacionales desde el siglo XIX, y es el caso del Museo Yucateco. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo, y yo les voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación. Creo que ya la pueden visualizar. Y bueno, justamente como ya anunció Daniela, mi tema de hoy es la reguladora del mundo, el discurso de lo femenino, en el periódico literario El Museo Yucateco, 1841-1842. Esta presentación tiene como objetivo analizar el periódico literario El Museo Yucateco como una publicación que formó parte del proyecto pedagógico de la prensa periodística mexicana durante la primera mitad del siglo XIX. Este proyecto se encargó de la definición de una identidad nacional y fundó un discurso de lo femenino enunciado por sujetos masculinos en torno al papel de la mujer dentro de la nación. Me interesa observar cómo este discurso de género, que fue apropiado en el Museo Yucateco,
Forma parte de una ideología construida desde la élite regionalista yucateca y creó representaciones ambivalentes de la mujer. Especialmente me interesa detenerme en la figura de la reguladora del mundo, la cual contempla la presencia activa de la mujer en defensa de la patria, pero desde la diferencia. Cabe señalar, como ya comentó también en ese momento, que el Museo Yucateco ha sido un periódico sumamente estudiado, que ha generado un gran interés, digamos, de sus estudios históricos y literarios, especialmente por su valor como primer periódico literario en Yucatán, pero también por su papel en la construcción de una memoria protonacionalista regional, tal como ha sido estudiada ampliamente por el doctor Arturo Taracena, investigador también del CEPSIS. Me interesa en esa presentación sumar a esos trabajos una reflexión sobre los estudios del discurso de género, no como un tema tangencial al contenido literario y político de esa publicación, sino como una pieza central del lenguaje ideológico del proyecto regionalista yucateco. Para lograr este objetivo, empezaré por esbozar algunas nociones generales del proyecto pedagógico y el discurso de lo femenino en la prensa literaria mexicana del siglo XIX. Posteriormente, exponer el papel del discurso fundacional en el Museo Yucateco, para finalizar con el análisis de la representación ambivalente de la mujer yucateca como reguladora del mundo. Entonces, bueno, voy a ir por partes para ir desarrollando estas ideas. Muy bien. Tras la independencia mexicana, el proyecto pedagógico y el desarrollo de la prensa periodística estuvieron estrechamente vinculados. Ambas tareas fueron asumidas por las élites criollas en la búsqueda de una definición nacional. Emplearon además la prensa como el espacio ideal para definir sus ideas políticas y especialmente para la educación de los nuevos ciudadanos. El hecho de que la educación formal en el siglo XIX estuviera limitada por género y por clase hizo que la prensa periodística fuera el medio informativo y educativo primordial para la mujer, particularmente aquellas de clase media y alta que podían acceder a estos medios a través de sus familias, ya sea en calidad de esposas, de hijas, aunque también había caso de mujeres que tenían recursos propios, a veces heredados por sus familiares, que les permitían acceder también a las publicaciones. Como consecuencia del creciente interés por estos textos, a partir de los años 40, principios de los 50, aumentó el número de publicaciones dirigidas a la mujer. Esas publicaciones fueron el mecanismo que tuvo el liberalismo mexicano para educar a las mujeres para que sean mejores madres patriotas de los ciudadanos y educadoras por generación. Siguiendo una moral victoriana, este discurso liberal que contemplaba la presencia activa de la mujer en la defensa de la patria fue responsable de la creación de un discurso de lo femenino, el cual consistió en un discurso de género acuñado por escritores varones que hablaban en lugar de la mujer o escribían como se imaginaban debía ser. El discurso de lo femenino, desarrollado en el siglo XIX, está presente en publicaciones como los seminarios, panoramas, calendarios para señoritas. Aquí les pongo, de hecho, en la presentación algunos de los títulos más conocidos y más destacados en la prensa periodística mexicana. Esas publicaciones buscaban proporcionar un conocimiento cultural heterogéneo que abarcaba temas artísticos como literatura y música, pero también dedicaban secciones a misceláneas y variedades sobre temas de medicina, historia natural y geografía, con el fin de construir una representación de las riquezas naturales del territorio mexicano. De especial interés para ese trabajo es la proliferación de la prensa literaria, la cual estuvo conformada por publicaciones culturales en un sentido muy amplio y que se caracterizaron por abordar una diversidad de temas y también una gran diversidad de géneros discursivos. Estamos hablando de literatura, narrativa, poesía, arqueología, política, historia. Este tipo de periódicos ponían en evidencia la recepción de las ideas y de las corrientes estéticas de un momento en el que los saberes no estaban especializados. El discurso de lo femenino germina en los proyectos de la llamada República de Letras, la cual se consolidó en la prensa literaria como en el caso del Renacimiento, y continuó su desarrollo en el periodo de la República restaurada después de la intervención francesa. Es en el tercer cuarto del siglo XIX que se puede hablar de una prensa literaria protofeminista, ya que es en este momento que empieza a ser visible la presencia de mujeres ilustradas pertenecientes a la clase alta.
y de hecho es muy conocido el caso de la publicación yucateca, La Siempre Viva, que justamente en los 70s inicia sus publicaciones y que, bueno, es reconocida como el primer periódico escrito para mujeres, dirigidos a mujeres también. El discurso de lo femenino en la prensa literaria mexicana tiene sus fundamentos en el discurso ilustrado. Para Aralia López, este discurso normativo de lo femenino plantea la oposición binaria entre hombre y mujer, en el que esta última pertenece al orden simbólico de la naturaleza, construyendo el reflejo negativo de la masculinidad, cuyo orden simbólico es el de la cultura y la razón. Este carácter normativo del discurso de lo femenino no solo sienta las bases de la visión dicotómica entre el deber ser del hombre y la mujer, sino también constituye símbolos de lo femenino que terminaron por evocar representaciones múltiples y contradictorias de la mujer en los discursos nacionalistas del siglo XIX. Me detengo ahora en el estudio del contexto de la prensa periodística en Yucatán en el siglo XIX y el caso particular del Museo Yucateco, en el que el discurso de lo femenino jugó un papel importante para la fundación de la identidad yucateca. En las primeras décadas del siglo XIX en Yucatán, la prensa periodística se volvió el espacio de confrontación entre grupos liberales y conservadores. En este contexto, el Museo Yucateco ha sido considerado como el primer periódico literario peninsular. Es un acuerdo también entre diferentes perspectivas críticas. Su valor literario respondía a su originalidad formal, la inserción de litografías y especialmente en la aparición de géneros innovadores como eran los artículos de costumbres, las crónicas, las leyendas, los cuentos y novelas cortas, así como la recurrencia de un estilo ecléctico que unía el neoclasicismo y el romanticismo literario. La publicación fue diseñada para formar una colección, la cual finalmente estuvo integrada por 2 tomos. El primero fue publicado de enero a diciembre en 1841, compuesto por un total de 12 cuadernos, y el segundo estuvo constituido por 5 cuadernos que abarcaron el periodo de enero a mayo del 42. A pesar de la repentina interrupción de la publicación en el 42, en mayo, el Museo Yucateco tuvo una importante difusión. De hecho, llegaba a Campeche, llegaba a diferentes partes de toda la península y más allá. Y una diferencia significativa entre el primer año y el segundo es la relación que tuvo con la destacada figura del político, historiador, jurista y literato yucateco Justo Sierra O'Reilly, quien a partir de 1842 fungió como editor responsable del Museo Yucateco. Sierra O'Reilly era una figura reconocida por su destacada labor política y literaria como representante de la facción federalista, entre cuyos intereses se encontraba la defensa y promoción de la soberanía de Yucatán como una nación independiente a México. Sus ideas regionalistas y separatistas se encuentran expuestas en sus textos literarios, casi todos ellos firmados con el anagrama José Turriza, como en sus notas editoriales y ensayísticas a lo largo del Museo Yucateco. Lo cierto es que el Museo Yucateco, al mismo tiempo que promovió una ideología regionalista que pretendía difundir un sistema de ideas sobre la nación yucateca, fundada en torno al pasado propio y conocimientos y valores morales compartidos, también definió la identidad yucateca en relación con los yucatecos. Más bien, definió la identidad de las yucatecas en relación con los yucatecos. En ese sentido, a la vez que cumplió un papel primordial en la construcción de una memoria histórica, también tenía como objetivo educar moralmente al hombre y a la mujer para la fundación de la nación yucateca. Esas ideas imaginadas o ficticias sobre la nación que tuvieron lugar en el Museo Yucateco formaron parte del proceso de autoinvención de las élites criollas y estaban basadas en la lógica cultural euroamericana, la cual era el resultado de la apropiación de discursos ilustrados y románticos sobre la nación. Dichas ideas fundacionales estaban cimentadas en un sistema de valores coloniales y patriarcales que reiteraban la dominación de los hombres blancos sobre las mujeres y los indígenas, y se difundieron principalmente a través de la literatura y la prensa periodística. Las apropiaciones criollas de esos discursos en un contexto de zonas de contacto generaron representaciones ambivalentes y contradictorias de la mujer que la desplazaron simbólicamente entre los límites de la identidad política de lo uno y de lo otro.
En este contexto, el discurso de género construido en el museo creó representaciones que plantean una relación ambivalente sobre el lugar político de la mujer yucateca como reguladora entre el espacio público y el privado de la nación yucateca. Veremos ahora en qué sentido existe una finalidad política en las representaciones de las yucatecas realizadas por la ideología regionalista a mediados del siglo XIX. Desde las primeras páginas, el Museo Yucateco realiza una distinción entre las representaciones de sus lectores implícitos, los yucatecos y las yucatecas. A partir de esta diferencia, se hacen evidentes las relaciones simbólicas ambivalentes presentes en las representaciones de la identidad ficticia de los yucatecos y las representaciones de las identidades también ficticias de las yucatecas a partir de un sistema de ideas basadas en la diferencia y en la exclusión. Comienzo señalando que los yucatecos no solo son lectores implícitos y sujetos principales del enunciado del Museo Yucateco, sino ante todo son los sujetos de la enunciación. En Nosotros Yucateco no solo hace referencia a los editores como sujetos empíricos, es decir, esos hombres letrados, blancos, pertenecientes a una élite particular, sino también simbólicamente como sujetos masculinos autorizados que comparten esperanzas, deseos de servir a su patria, al mismo tiempo que tienen como interlocutores a los jóvenes contemporáneos a quienes debían educar. De este modo, en nosotros, en el Museo Yucateco, se trata claramente de un sujeto masculino que da forma, significación y voz a la identidad hegemónica del yucateco. Se coloca asimismo como una entidad simbólica que plantea la supremacía del hombre criollo frente al otro, frente al tú, a ellas, aquellos, aquellas, en sus distintos discursos, incluyendo al otro indígena, que es también una otra edad importante. A partir de esas relaciones simbólicas de dominación, el sujeto masculino moldea su poder sobre el sujeto femenino. Desde el primer tomo es evidente que las yucatecas son lectoras ideales para los editores y también es el sujeto principal de enunciación en gran parte de los artículos que se presentan en este periódico. Sin embargo, en el segundo tomo, el sujeto femenino es un destinatario prioritario para los editores. Esto es evidente en el aviso editorial con el que abre el tomo, dividido en dos notas, mientras que en la nota 2, aviso del editor, los editores se dirigen a los hombres como aquellos suscriptores con el poder económico. En la nota 1, a las yucatecas, se dirige a las mujeres para señalar los nuevos contenidos de su segundo periodo de publicación y se reconoce además como el principal lector del periódico por ser la reguladora del mundo. Les comparto aquí una cita extensa sobre esta parte. Leo. Un año hace que salió a la luz el primer número del museo, y un año también ha pasado de la vida preciosa de nuestras jóvenes, pero no por eso se ha marchitado el hermoso color de sus mejillas ni la dulzura melancólica de sus miradas. Y si entonces dedicamos nuestras tareas a tan amables lectoras, ¿por qué no hemos de hacer lo mismo? Si lo hacemos de nuevo y con tanta más razón, que habiendo recibido bien las anteriores producciones del museo, la gratitud nos manda observar igual o mejor conducta. El corazón de una mujer es preciso que sea un manantial de ternura, sus ojos un rayo de esperanza, su boca una sonrisa, su alma una paloma, su sentimiento una lágrima, que su espíritu no conozca la malicia y que no se atreva a ofender a nadie. Con este carácter, la mujer es una mina inagotable de fortuna, imprime profundas sensaciones entre las ideas del que la ama. Es una esposa que recrea la existencia de su feliz compañero. Es madre que ha de gozar el afecto de sus hijos y que sembrará en ellos, desde su infancia, la semilla de sólidas virtudes. Es un ser social importante, es la reguladora del mundo. Este es exactamente el bello ideal de la mujer. La representación de la mujer yucateca como reguladora del mundo, tal cual se presenta aquí en esta cita que les acabo de leer, se construye discursivamente como una de las ficciones fundacionales del discurso regionalista, que concibe a la mujer un ser social importante para la sociedad yucateca y en el que se pone en juego lo que me parece son dos figuras comunes en la prensa periodística del siglo XIX, el ángel y el hogar y la madre republicana. Ambas figuras que han sido estudiadas en los discursos del siglo XIX
plantean la moralización de la mujer. Pero mientras que la primera concibe a la mujer exclusivamente en esfera privada, en el caso del ángel del hogar, la segunda, la madre republicana, encuentra un punto de inserción en la esfera pública. Esta aparente contradicción forma parte de las representaciones ambivalentes de la mujer yucateca en el Museo Yucateco. Sobre la conocida figura de la mujer como ángel del hogar, retoma el planteamiento de Liz Skinner, quien señala que se trataba de una imagen que se había derivado de la ideología de la domesticidad, que adquirió popularidad en México decimonónico y que estaba ligado al catolicismo. Esta peculiar representación, que tuvo un gran poder en el discurso político, tanto conservador como liberal, concebía a la mujer destinada por naturaleza a los deberes del hogar. Las virtudes de la mujer y su elevado sentido moral era lo que le permitía desarrollar las labores domésticas como madre y esposa. En el Museo Yucateco, esta representación moral de la mujer también se vincula con el catolicismo dominante de sus editores y colaboradores. Así, la yucateca era imaginada como un ser frágil cuya bondad la consagraba al deber de la vida doméstica. La mujer, como ser divino, plantea el tema de la moral desde una perspectiva del interés público, en el que la familia y el matrimonio se convierten en el microcosmos de la nación. De manera similar, en el artículo editorial Moral Pública de los deberes de la mujer en el matrimonio, los editores explican que es debido a la fragilidad de su sexo que el padre y el esposo son los protectores naturales de la mujer, y por tanto también es natural que en toda protección se considere una superioridad en aquel que protege y un sentimiento de obediencia en el protegido. En este contrato social, la maternidad es el mayor atributo de dominación de la mujer y el hogar el espacio privado en el que debe habitar. Les comparto esta cita de este artículo que dice así: madre tierna debe criar a sus hijos, esposa sensible debe participar de las penas de su marido y mitigarlas con su resignación, amiga fiel debe merecer y justificar por su discreción una confianza ilimitada. Su vida, en fin, como esposa y como madre, debe ser un continuo sacrificio ofrecido al amor y al deber, a la felicidad doméstica. Considero que esta visión moral de la mujer yucateca en relación con la vida doméstica encuentra otra fase de representación en la figura de la madre patria, la cual conecta las esferas separadas de lo doméstico y lo privado. Esta imagen, que podríamos identificar con la madre republicana estudiada por Linda Kerber en el contexto de la ideología republicana norteamericana del siglo XIX, está basada en la imagen de la madre espartana que cría hijos preparados para sacrificarse por el bien de la polis. Esta representación tiene por sí misma sus propias ambivalencias, al juntar esferas que en la política teórica occidental, aún durante la Ilustración, se concebían como separadas: el mundo doméstico y privado del mundo político y público. Así, la mujer como esposa y madre quedaba excluida de la cultura cívica. No obstante, la imagen de la madre republicana cumplió un papel muy importante en la socialización política de la mujer. Desde esa perspectiva, la base moral de la sociedad descansa en la labor de la mujer de criar hijos y ser el soporte del esposo para que sean ciudadanos virtuosos de la República. La figura de la madre republicana plantea una solución a la relación ambivalente entre la maternidad y la ciudadanía en la ideología republicana. Sin duda, este rol político de la mujer señala la importancia de su educación moral para su correcta inserción en el dominio público. En el caso del Museo Yucateco, la representación de la mujer yucateca como reguladora del mundo justifica la finalidad didáctica de la publicación, entre cuyos objetivos principales se encontraba la educación moral de la mujer. Este rol de la mujer queda claro en la nota editorial Las Yucatecas, a las Yucatecas, que ya les comentaba también anteriormente, del primer tomo, en donde los editores destacan la importancia moral de la mujer en la construcción de la nación y, por lo tanto, la necesidad imperante de educarlas. Les cito un pequeño fragmento de ese texto. La influencia de la mujer en la sociedad es de mayor importancia. Una madre virtuosa, una buena madre virtuosa dará buenos hijos a su patria. Y este es el motivo por que en las naciones cultas se atiende con preferencia a la educación moral y científica de las jóvenes.
A partir de la importancia de la educación de la mujer para el bien de la patria, los editores del Museo Yucateco enfatizan y justifican el objetivo de su publicación, especialmente en el contexto yucateco de la época, que carecía de espacios para esta tarea tan necesaria. Les comparto una cita más. Todo esto es verdad, yucatecas, seguid la misma marcha, siquiera para comprobar que no mienten los editores del museo. Ellos dedican a vosotras una parte de sus producciones, pero ¿para qué dijimos una parte? Todo este cuaderno es vuestro, y si lo aceptas con gusto, y si lo lees y lo conservas en almohadilla, quedarán más que satisfechos nuestros deseos, reservándonos para más adelante dedicaros otros artículos. Por supuesto, la educación científica y moral de las yucatecas no pretendía asignarle el rol a la mujer de la formación política, sino de la formación de buenos ciudadanos. Con ello, la figura del ángel del hogar, tan popular en el discurso religioso de la época, y la madre republicana coinciden en la importancia de la mujer como base moral de la sociedad yucateca. No obstante, como ya he señalado, esta moralidad la hacía también una pieza indispensable de la sociedad como reguladora del mundo. A su vez, justificaba y legitimaba su lugar dentro de la esfera privada del hogar y, evidentemente, fuera de un espacio público. Al respecto, puede parecer contradictorio que el Museo Yucateco fuera un periódico dirigido a la educación de la mujer y que a su vez tuviera un objetivo político de generar una memoria histórica y una identidad nacional en el convulso contexto del separatismo yucateco. Sin embargo, considero que esta aparente contradicción encuentra su resolución en la representación de la mujer yucateca como reguladora. Esta imagen, que formaba parte del discurso republicano norteamericano de la madre patria, debió ser conocida por Sierra O'Reilly incluso antes de su viaje a los Estados Unidos en 1847, aunque también era un discurso propio, muy propio, de la prensa mexicana de mediados del siglo XIX, que veía en la educación moral de la mujer la base de la nación. Entonces, por ambos lados había una gran influencia. Bien, comparto con ustedes unas consideraciones finales. Concluyo señalando que las representaciones ambivalentes de la mujer yucateca como reguladora del mundo forman parte de un discurso de lo femenino propio de la prensa literaria de la época. Asimismo, el carácter binario de la estructura patriarcal que subyace en el discurso nacional de la época es en gran medida responsable de las identidades políticas iconizadas de lo uno, entendamos esto como el dominio político universal y central vinculada con la imagen de los yucatecos, y lo otro, que sería el dominio privado y extrapolítica vinculado a la figura de las yucatecas. Esta representación dual de la identidad yucateca respondía a una visión homogeneizante de la nación en la que no solo se legitimaba el dominio del hombre sobre la mujer, sino también se representaba la dominación simbólica del hombre criollo sobre los otros que eran excluidos de la identidad yucateca, como era el caso del indígena maya. Aunque este tema es ya para otro trabajo, es importante reconocer en qué medida el proyecto político de fundar una identidad yucateca a partir del discurso periodístico del Museo Yucateco era un intento por parte de la élite criolla por legitimar su dominio político y cultural tanto sobre la mujer como frente a otros sujetos subalternos que formaban parte de la heterogénea realidad de Yucatán en el siglo XIX. En ese sentido, la representación homogénea de la identidad yucateca era una ficción de la cual dependía el dominio de la élite criolla sobre otros grupos sociales, políticos y étnicos que conformaban la heterogénea realidad de Yucatán de la época. Lejos de permanecer como una ficción ajena a esa realidad, esas representaciones homogéneas de la identidad yucateca terminaron por afianzar en las ideas de la élite criolla yucateca. Así, las ideas acerca de las particularidades morales, cívicas, históricas y literarias de las y los yucatecos, que fueron creados por sus editores y colaboradores, trascendió esta publicación y se extendió incluso a publicaciones posteriores del mismo siglo, e impactaron en la organización social y política de Yucatán. De este modo, el Museo Yucateco cumplió un papel primordial en la fundación de ficciones de la identidad regional desde una perspectiva patriarcal y colonialista homogeneizadora que aún en nuestros días permanece vigente en la cultura y en la sociedad yucateca.
yo dejaría hasta aquí el comentario general sobre esta obra y me gustaría abrir a los comentarios y preguntas de las personas que nos escuchan el día de hoy para abundar más algunos aspectos de esta publicación, que como he comentado, no solamente plantea una problemática de construcción de memoria regional, sino también de construcción de identidades, en este caso el de la mujer yucateca. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Romina, y muchas gracias por la presentación. Ya tenemos algunos comentarios y voy a empezar con una primera pregunta que te hace la doctora Fernanda Valencia, también colega del Sepsis. Eh, Fernanda te pregunta si hay algún testimonio o documento que refleje la opinión de las mujeres de la época a estos planteamientos que se vierten en el Museo Yucateco. Esa sería una de las primeras preguntas. Bueno, es muy interesante esa pregunta. De hecho, en el Museo Yucateco hay un testimonio de una mujer. Digamos, de hecho, hay un único texto escrito por una mujer. En realidad es anónimo, pero sí se señala como autoría que es escrita por una lectora del Museo Yucateco. Y esta lectora del Museo Yucateco dialoga con los editores sobre opiniones vinculadas con el tema del matrimonio y el deber ser de la mujer. Y es muy curioso porque critica algunas de las representaciones que se hacen de las mujeres, al menos como deberían ser en el matrimonio, y a su vez aprovecha esta autora anónima, porque como les comentaba no aparece el nombre de esta mujer, para también hacer una especie de educación moral de los hombres lectores de esta obra, señalando algunas de las principales errores de los hombres al momento de cortejar a una mujer. Incluso caen en lo ridículo, una serie de cuestiones ahí que va señalando la autora. Entonces, me parece que este puede ser un testimonio muy interesante para conocer que era un texto que estaba en diálogo con algunas de sus lectoras y que, curiosamente, se incluye este testimonio en las páginas del segundo tomo, de hecho, del segundo tomo, casi a la mitad del segundo tomo de esta publicación. Muchas gracias, Romina. Continuando con esta pregunta, quizá valdría la pena también preguntarte en este sentido si cuál fue la recepción de figuras femeninas claramente feministas a lo largo de la historia de Yucatán respecto de esta publicación. Pienso, por ejemplo, en Elvia Carrillo Puerto, si hay en alguna otra época, alguna análisis que se haya hecho por parte de las mujeres de otras épocas hacia esta publicación. Bueno, es una muy buena pregunta. Esta publicación que tuvo una gran recepción de lectoras en su momento, y a mí me queda también un poco la inquietud, porque en este momento de mi investigación estoy todavía con el discurso, digamos, que podemos analizar en el documento, pero sí me queda la pregunta si esto, cómo fue recibido posteriormente, especialmente, como tú bien comentas, todo este eco feminista de principios del siglo XX, ya posterior. Yo les comentaba a ustedes en esta lectura que las publicaciones protofeministas empiezan a surgir desde la segunda mitad del siglo XIX, pero es hasta finales del siglo XIX, para muchos incluso con La Siempre Viva, que ya hay un discurso feminista de mujeres que se dirigen a mujeres y que, digamos, también dialogan críticamente con las publicaciones. Pero ya en principios del siglo XX, en ese momento no te podría decir si alguien comentaba particularmente el caso del Museo Yucateco, pero no dudaría que pudiera haber. Realmente el Museo Yucateco fue una publicación, yo les decía, pues sumamente conocida en su momento, posteriormente, sigue siendo muy trabajada, muy estudiada por su importancia literaria, histórica, y sin duda debió haber sido retomado también por la intelectualidad del siglo XX. Muchas gracias, Romina. También para continuar un poco con el diálogo que queremos entablar contigo, eh, has comentado de otras revistas de la época, ¿no? En donde se configura como este discurso de lo femenino, a lo mejor desde otras perspectivas. En ese sentido,
la importancia de esta publicación trasciende como el ámbito de su época y se convirtió como en una especie como de publicación que de alguna manera delimitó o determinó de alguna forma el deber ser, ¿no? De cómo se debería de configurar las mujeres y su actuar y su deber ser, su rol en la sociedad. Eh, en ese sentido, ¿qué nos puedes comentar de esta publicación considerando estas representaciones de las mujeres y su influencia que tuvo en ese momento y que todavía sigue teniendo a la fecha? Porque, bueno, como lo comentaste hacia el final, bueno, pues todavía hay muchas publicaciones que tienen como este sesgo pues patriarcal, este deber ser de la mujer, como de la cuidadora, la responsable del hogar, no la figura política, sino la figura que va a formar a buenos ciudadanos. Entonces, ¿qué repercusiones tienen este tipo de publicaciones justamente en la configuración de lo que vino posteriormente en la sociedad yucateca de ese momento? Bueno, este era un tema para mí muy importante, justamente. Lo platicaba al inicio, lo comentaba también al final. El Museo Yucateco tuvo una gran influencia en la construcción de esta identidad regionalista. Eso, bueno, lo ha trabajado muy bien el doctor Arturo Toracena. Y también yo creo en esta construcción moral de los yucatecos y las yucatecas, ¿no? Habría que incluir las dos. Existe todavía en un pensamiento muy vigente muchas de las ideas que están presentes en el Museo Yucateco y que yo les comentaba a ustedes, atravesadas por la figura de la reguladora del mundo, que como les comentaba, en realidad es una especie de resolución a una ambivalencia entre esas dos figuras, el ángel del hogar, la madre republicana, y que a mi parecer siguen muy vigentes en esta construcción de la mujer. De hecho, a mí me pareció muy interesante el hecho de que en estas diferentes manifestaciones del 8 de marzo, el monumento que fue, digamos, pintado por las diferentes manifestantes, haya sido este monumento que todos conocemos muy bien a los conquistadores, en el Paseo de Montejo, y que representa esta, digamos, esta figura patriarcal, eh, podríamos decir también dominante, que abarca no únicamente a un dominio frente a la mujer, sino también frente a otros sectores sociales, otros grupos étnicos, sociales, como es el caso de los indígenas. Entonces, tu pregunta sobre la influencia del Museo Yucateco me parece relevante porque el Museo Yucateco impactó ampliamente en la construcción de esta identidad regional, que es una identidad regional blanca, criolla, yo les decía a ustedes patriarcal en muchos sentidos, y que sigue muy vigente. Este bueno, es un tema ya para los antropólogos en la actualidad, pero a mí me parece que sigue muy vigente, especialmente por como entendemos gran parte de la identidad moral, ideológica del yucateco. Romina, no sé si nos puedas comentar un poco más acerca como de la evolución de esta publicación, las generalidades de su tiempo, porque en realidad fue una revista que vio la luz poco tiempo y para ese poco tiempo fue realmente pues una de las publicaciones que marcaron, que incidieron muy fuertemente en la configuración de lo yucateco, de lo regional y que además pues están en un tiempo bastante convulso, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas comentar qué llevó a que la publicación fuera como tan breve y ese papel, bueno, pues justamente viendo que la publicación se dedicaba o tenía como objetivo de alguna manera reforzar la identidad, la autonomía e incluso, ¿no? Pues la independencia regional, ¿no? No prendí el micrófono. Sí, realmente esa publicación fue breve, tuvo una duración, yo les decía, básicamente poco menos de 2 años. Fue una publicación que inicia, de hecho es muy interesante, justo cierra durante su formación en la Ciudad de México, encontró, digamos, un poco de inspiración y quiso reproducir lo que estaba pasando en la prensa literaria del siglo XIX en México, en el contexto regional,
digamos que desde entonces él tenía una especie de interés por crear un periódico literario, y el Museo Yucateco, como les comentaba, fue el primer periódico literario, al menos así se ha canonizado desde la crítica. Ese periódico tuvo una, digamos que se interrumpió la publicación muy pronto, apenas en su segundo año, llama mucho la atención porque además era una publicación que tenía gran alcance. De hecho, el segundo tomo inicia pidiendo a los lectores que manden su información para mandarle los diferentes datos de la suscripción, para mandarle los ejemplares, incluso, incluso alienta un poco ahí a difundir más la publicación. Y de repente, en marzo de 1842, se suspende. La razón por la cual se suspende abruptamente son varias. Algunos dicen que era por el contexto en el que estaba Yucatán en este momento, que era muy convulso, pero también tiene que ver con la figura de Justo Sierra O'Reilly. Justo Sierra O'Reilly, que fue un personaje, yo lo comentaba, muy destacado en la política yucateca del siglo XIX, y que en esas fechas, justamente en el 42, empieza a tener un papel político. De hecho, su suegro ya lo incorpora, digamos, ahí a las filas políticas de los mendecistas, y a partir también de los cargos que fue asumiendo, posiblemente le dificultaron también continuar con la publicación. Entonces, hay una cuestión que tal vez pudo haber tenido que ver con la cuestión más económica de la publicación, que tenía dificultades para continuar, al menos por lo que alertan los editores en algunas partes de sus publicaciones, pero también pudo haber sido por una cuestión del contexto político vinculado con el papel que tuvo Justo Sierra O'Reilly en este momento en la política yucateca, que posiblemente le dificultó todavía más continuar con la publicación. Aunque yo no lo comenté aquí ahora, pero hay que decirlo, posteriormente Justo Sierra O'Reilly continuó publicando, editando periódicos. El registro yucateco es como una especie de continuación del Museo Yucateco, eso también lo trabaja muy bien el doctor Arturo Taracena, y bueno, él continúa con este proyecto regionalista en la prensa literaria, sí, en la prensa literaria. Entonces, bueno, el Museo Yucateco fue como que el inicio, por eso también su importancia, pero luego él se extendió y tuvo otras publicaciones en diferentes momentos. Muchas gracias, Romina. ¿Tienes algunas otras preguntas? Fernanda Valencia te pregunta, ¿tú crees que fue el Museo Yucateco el que impactó en la sociedad o más bien, o es más bien su contenido el que era un reflejo del actuar y de los valores del sector dominante en esa época? Esa sería la primera pregunta y si quieres después regreso con otra de las preguntas que te hacen. Bueno, es muy buena pregunta de Fernanda, si era un reflejo o si era un constructor. Yo creo que era un poco de ambas, y es parte de lo que trato de comentar en mi trabajo, aunque no está completamente presentado aquí, en general lo estoy trabajando ahora. Para mí, el periódico del Museo Yucateco fue un discurso fundacional, es decir, creó representaciones, imaginó esas ficciones identitarias que yo les planteaba ahora en la presentación, pero también, por supuesto, dialogaba con un contexto de apropiación de discursos. Yo les decía, este periódico es una especie de apropiación de una lógica cultural euroamericana que era heredera de pensamientos, ideas ilustradas y también de discursos del romanticismo. De esa manera es una especie de reflejo de su época, evidentemente, pero también me parece que hay un aspecto también creador, fundacional, a partir de su discurso. Yo creo que el discurso tiene esta doble posibilidad, incluso los que trabajamos literatura no hablamos de reflejo, porque eso ya está un poco superado en la crítica literaria, al menos como se comprende el tema de la representación, pero sí podemos hablar de cómo un discurso puede crear una realidad, cómo un discurso puede fundar un universo ideológico, simbólico, y en este caso el Museo Yucateco tuvo ese papel, aunque es un texto de su época, que dialoga con ideas de su época en un momento muy particular, también fue fundador de estas que yo llamo ficciones fundacionales de la identidad yucateca y que incluye a la identidad de las yucatecas. Muchas gracias. Romina, Adriana Solís te pregunta, ¿el Museo Yucateco pudo haber tenido influencia no solamente en el área peninsular, bueno, en Yucatán, sino que trascendió a otras áreas de la península de Yucatán y también a lo mejor fuera, en otros estados a lo mejor del país? Pienso en el centro de México, es decir, esta publicación fue
de alguna manera como seguida o leída o comentada por otras élites intelectuales que se encontraran en otras partes del país? Disculpen, se me olvida prender el micrófono. Algo que es muy importante es que este periódico fue escrito para los yucatecos. Sé que la pregunta no es esta, pero sí quiero aclarar, aprovechar un poco para aclarar. Este discurso fue escrito para los yucatecos. Realmente estaba dialogando con sus contemporáneos, con una región peninsular, aunque llegó, estamos hablando también de Tabasco, etcétera, eh, pero no dialogaba con un contexto nacional o, digamos, la Ciudad de México. De hecho, algo que es muy importante, que no comento ahora, pero es un aspecto muy interesante de esta publicación, cuando se habla de la patria en este texto, no se está hablando de México, se está hablando de Yucatán como patria, como nación. Entonces, digamos que era un texto centrado, dirigido para los yucatecos, independientemente si pudo llegar a un público general más amplio y que pudiera haber sido también difundido en algún otro contexto. Yo creo que es importante recordar que este periódico tenía un grupo lector muy particular. Yo les hablaba de los lectores implícitos hace un momento. No es una construcción discursiva, es realmente la dirección ideológica de este documento a un grupo muy particular de lectores, en este caso los yucatecos. Entonces, bueno, aunque tuvo difusión en diferentes espacios, su diálogo en realidad era con este contexto regional muy particular, que en este caso, bueno, eran los yucatecos y las yucatecas, eran los que les interesaba llegar, les interesaba educar, no le interesaba educar al mexicano, ni mucho menos, ¿no? Sino a los yucatecos y a las yucatecas. Muchas gracias, Romina. Bueno, pues nos vamos acercando al final de las intervenciones. Si no hubiera otro comentario de quienes nos están siguiendo en Facebook, a quienes les animamos a que si tienen alguna otra pregunta o comentario para la doctora Romina, nos lo hagan llegar a esta al muro para que nosotros podamos pasárselo a Romina. Yo te pediría, Romina, si nos puedes dar como una reflexión final sobre la importancia de esta y otro tipo de publicaciones, quizá como de esa época, sobre todo un poco ahora analizándolo como en el mes que nos ocupa y por la razón por la cual decidimos hacer esta, esta conferencia en el marco de el Día Internacional de la Mujer, ¿no? O sea, este tipo de estudios y de análisis como investigaciones como las que tú estás haciendo, ¿no? Son de mucha relevancia y mucha pertinencia también para analizarlos ahora en el contexto actual, ¿no? También feminista. Entonces, no sé si nos puedas compartir una reflexión a reserva de reiterar nuevamente una invitación al público a que si desea hacer alguna otra pregunta, pues todavía estamos al aire. Sí, muy bien, muchas gracias, Daniela. Yo creo que más que señalar la importancia de esta publicación, que creo que eso está más que reiterado, como yo les decía, el Museo Yucateco ha sido muy estudiado, sigue siendo muy trabajado, sigue siendo un referente para la historia literaria y también política de Yucatán. Yo creo que lo que más me interesa para mí en esta presentación es destacar la necesidad de reflexionar sobre un discurso de género en esta publicación. Y esto, bueno, nuevamente vinculado con lo que tú dices del 8 de marzo. Reconocer estas ficciones fundacionales de la mujer, porque en este caso eso es lo que yo les señalé en esta presentación, es una forma también para comprender nuestro presente y digamos también nuestro devenir en la sociedad como mujeres y también las problemáticas que enfrentamos como mujeres. Es decir, para mí lo más importante de esta publicación no es nada más decir que es un periódico muy valioso para la historia de Yucatán, que evidentemente lo es, sino decir el papel tan importante que tuvo la representación de la mujer. Hasta el momento se ha trabajado, yo les decía, como un discurso de valor literario, de valor histórico, con trascendencia para la memoria regional, etcétera. Pero para mí es muy importante reconocer y destacar que esta publicación tiene un fuerte valor en la construcción de este que se suele llamar el discurso de lo femenino, que no es el mismo que el discurso femenino, que ya luego será el discurso protofeminista, etcétera,
Y esto es importante porque evidenciarlo, ponerlo, digamos, de manera bajo la lupa del análisis, revela muchas de las problemáticas también de una sociedad que se funda en principios, yo les decía, colonialistas, pero también patriarcales, muchos de ellos, ¿no? Y esto es fundamental. Así que bueno, para mí más que destacar la importancia en sí de la publicación, que es mucha, que ha sido muy trabajada, que es ampliamente reconocida, que ya se sabe, yo enfatizaría en la importancia de estudiar el discurso de género presente en esta publicación, tomando en cuenta sobre todo el contexto de este periódico en el marco tan particular del Yucatán de mediados del siglo, que evidentemente estaba en un debate de construcción de identidad nacional. Y es ahí donde yo señalaría la importancia de reflexionar sobre el Museo Yucateco y el discurso de lo femenino. Muchas gracias. Romina, pues les agradecemos a todos y a todas aquellas que nos están viendo a través de Facebook Live. Agradecemos, Romina, tu presentación de esta ponencia que es parte de tu trabajo actual de investigación, del que esperamos escuchar más adelante en otra conferencia a futuro. Y invitamos a todos ustedes que nos están viendo a que sigan pendientes de los próximos eventos que vamos a tener de transmisión a través de Facebook Live durante la semana. Mañana tenemos nuestro seminario de democracia a las 10 de la mañana. El jueves a las 6 de la tarde tenemos nuestro seminario de etnobiología. Y el viernes 26 vamos a cerrar el mes con una conferencia magistral con la cual también cerramos nuestras actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer y del mes en general. La conferencia es La historia del feminismo en la UNAM. Va a ser una conferencia impartida por la doctora María de Fátima Flores Palacios, investigadora de nuestro centro. Lo vamos a realizar el viernes 26 a las 7 de la noche. Así que a todos ustedes les reiteramos nuestra invitación a que se sumen a nuestras transmisiones y que sigan uniéndose al debate y a la reflexión de los temas que les presentamos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Rumina, por tu participación y por compartirnos este trabajo. Muchas gracias, Daniela, y a los que nos escucharon. Que estén